Bienvenidas y bienvenidos al servicio navideño de la Primera Iglesia Unitaria Universalista de Houston. Es un placer para todos nosotros ofrecerles este servicio. Reconocemos que algunos de ustedes no tienen muchos conocimientos sobre el unitarismo universalista, por lo que queremos hablarles brevemente sobre nuestra tradición. Nosotros creemos que no necesitamos tener la misma fe para vivir en comunidad y compartir nuestras vidas. En nuestra comunidad, lo más importante es lo que hacemos. Vivimos con un gran convenio, el de amarnos unos a otros, luchar por un mundo mejor y animarnos unos a otros a encontrar la verdad. El inicio de los unitarios universalistas se remonta a los movimientos del siglo XVI, cuando un grupo de personas creyó que el Dios de los cristianos, judíos y musulmanes era el mismo Dios. En nuestra comunidad aceptamos a toda persona tal y como es, no importa si es hombre, mujer, transexual, homosexual o heterosexual. Todos tienen un lugar especial en nuestra comunidad. Compartimos este espíritu comunitario y les ofrecemos este servicio navideño honorando las raíces de nuestra tradición y celebrando uno de los grandes maestros de humanidad, Jesús. Él nos enseñó que el amor es lo más importante. Esta es una lección que necesitamos ahora. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que este servicio les inspire y les ayude a descubrir una nueva faceta de su espiritualidad. Si desea conectarse con nosotros, por favor envíenos un correo electrónico a info@firstuu.org. Gracias nuevamente y feliz Navidad. Somos unitarios universalistas. Tenemos una mente para pensar, un corazón para amar y unas manos que están listas para servir a los demás. Celebremos compartiendo nuestras vidas, encendiendo esta luz. Hoy llegamos a la última parte de nuestro viaje alrededor de la rueda de nuestra corona de Adviento. Después de haber encendido primero las velas en el este, sur y oeste, hoy encendemos las velas en el norte. Estamos encendiendo nuestra vela central 2 veces. La encendimos el viernes para celebrar el solsticio y la encenderemos por segunda vez esta noche durante nuestro servicio de Nochebuena. Comenzamos nuestro viaje alrededor de la corona de Adviento encendiendo una vela en el sur, en honor al elemento del fuego. El fuego quema lo viejo y crea espacio para lo nuevo. A continuación, encendimos una vela en el este, símbolo del elemento del aire. El aire da el don del aliento y del espíritu. Sin él, no existimos. Luego vino una vela en el oeste, una vela por el agua. Todos nacemos del agua. Venimos de los húmedos úteros de nuestras madres. La sangre líquida fluye por nuestras venas sosteniéndonos. Como la vida, el agua fluye con las mareas. Y ahora encendemos la vela en el norte. El elemento del norte es la tierra. Su temporada es el invierno. Aquí es donde aprendemos los ciclos de nacimiento, vida, muerte, decadencia y renacimiento. Cuando llega el invierno, terminamos un viaje alrededor de la rueda del año y comenzamos otro. Pronto comenzará la primavera, a medida que los días se alarguen y la tierra comience a florecer. El sol y la lluvia del verano volverán a nutrir la tierra. La época de crecimiento continuará hasta el otoño. Entonces los días volverán a acortarse y la rueda del año volverá a girar hacia el invierno.
En invierno, todo parece muerto, todo parece dormido. Sin embargo, aunque la tierra parece estéril, todo está esperando renacer. Y ahora, encendemos nuestra vela central para indicar que la Navidad está muy cerca. El renacimiento de la esperanza se encuentra en la llama encendida. Cuando nos acercamos a la profundidad del invierno, nos recordamos a nosotros mismos el tener presente la primavera, el verano, el otoño y ver todos sus patrones. Los árboles desnudos, la tierra árida, la nieve chispeante, el cielo desolado, cada uno trayendo claridad consigo. El ciclo de la vida está completo. Aún no es el momento de los comienzos, aunque los comienzos llegarán pronto. Este es un tiempo de quietud, un tiempo de retiro, un tiempo de descanso. Encendiendo esta vela del centro, celebramos el invierno y todo lo que representan los elementos. Descansemos con la seguridad de que la rueda del año siempre están girando. Sean todos bendecidos. Sean todas bendecidas. De diciembre, fum, fum, fum. 25 de diciembre, fum, fum, fum. Como un sol nació Jesús, radiando luz, de María era hijo, un establo fue su cuna, fum, fum, fum. Venid, venid, pastorcitos, fum, fum, fum. Venid, venid, pastorcitos, fum, fum, fum. Venid con la pandereta y castañuelas al portal y adorad al del cielo que ha aparecido en suelo, fum, fum, fum. 25 de diciembre, fum, fum, fum. 25 de diciembre, fum, fum, fum. Como un sol nació Jesús, radiando luz, de María era hijo, un establo fue su cuna, fum, fum, fum. Y menciona en el libro a María. Se retiró de su familia a una cámara en el templo que da al este para dedicarse a la veneración y reflexión. Así se mantuvo aislada de la gente. Luego le enviamos a ella nuestro espíritu y se apareció ante ella en forma de hombre perfecto. Ella dijo: me refugio de ti en el misericordioso si eres piadoso devoto. Él respondió: yo solo soy un mensajero de tu Señor para ser un medio del regalo de Dios para ti, de un niño puro. Ella dijo: ¿cómo podría tener un niño en vista de que ningún mortal jamás me ha tocado y nunca he sido incasta? Él dijo, mencionando a Dios: así será. Tu Señor dice: es fácil para mí y tú tendrás un niño, para que hagamos de él un signo de los seres humanos, de nuestro poder a causa de su nacimiento, y una misericordia de nosotros debido a que es un mensajero. Es un asunto ya decretado. Así pues lo concibió y se retiró con él a un lugar distante. El nacimiento de Jesús. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirino gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaba en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y ahí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo,
porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Ahora les invito a que me acompañen en el espíritu que algunos llaman oración y otros llaman meditación. Respire lenta y profundamente. Hágalo una vez más. Llega la Navidad. En un año cuando el mundo está frío, llega la Navidad a personas que no son perfectas, que tienen dolor, que tienen miedo, que tienen sus propias imperfecciones. Pero la Navidad llega. Y al llegar la Navidad, dejan que venga y que traiga consigo mejores sueños. Sueños de un mundo donde la enfermedad de COVID ya no exista, donde hay un lugar para lamentarse por las vidas que ya no está con nosotros, y un lugar de esperanza donde la vida sea mejor para todos. Esta es una Navidad muy difícil. Una Navidad donde algunas personas que amamos ya no están con vida. Donde algunas personas que amamos están enfermas. Y algunos de nosotros estamos enfermos. Donde algunas personas que amamos no tienen comida, ni casa, y algunos de nosotros no tenemos ni comida, ni hogar. Esta es mi oración para todos nosotros. Espíritu de la vida, al cual algunos de nosotros llamamos Dios y otros llamamos lo mejor de humanidad. Ayúdanos, Espíritu de la vida, a recordar el mensaje principal de Jesús. Nosotros tenemos el poder en nuestros corazones y en nuestras manos para crear el espíritu de la Navidad, curar a los quebrantados, para dar consuelo a las personas que no tienen comida, que no tienen casa, y hacer que la paz reine en todas las ciudades, zonas rurales y países del mundo. Este es el espíritu de la Navidad. Espero que lo recuerdemos porque llevamos un nuevo mundo en nuestros corazones. Amén. Ahora mencionamos los nombres de aquellas personas cercanas a nosotros cuyas vidas queremos celebrar o conmemorar en este lugar. En este tiempo, ante el público con testigo, mencionamos estos nombres. Por todos estos nombres, mencionados o no mencionados, ofrecemos un testimonio mediante nuestro amor y compasión. Pasamos ahora a un tiempo de oración, meditación o reflexión en silencio. En silencio llegamos a profundizar más allá del nivel al cual las palabras nos pudiesen llevar.
Les invitamos a apoyar este servicio navideño en español mediante una ofrenda. Sus contribuciones se asignarán al fondo ministerial. Dicho fondo se estableció para ayudar a los miembros y amigos de nuestra comunidad en momentos de necesidad familiar. Por ejemplo, se ocupa para ayudar a familias a pagar la renta, comprar comida o pagar gastos médicos. Es un fondo muy importante y espero que ustedes puedan colaborar con sus donaciones. Les agradecemos por su generosidad. En el interior del cielo, de Netzahualcóyotl. Solo allá en el interior del cielo, tú inventas tu palabra, dador de la vida. ¿Qué determinarás? ¿Tendrás fastidio aquí? ¿Ocultarás tu fama y tu gloria en la tierra? ¿Qué determinarás? Nadie puede ser amigo del dador de la vida. Amigos, águilas, tigres, ¿a dónde en verdad iremos? Mal hacemos las cosas, oh amigo. Por ello, no así te aflijas. Eso nos enferma, nos causa la muerte. Esforzaos, todos tendremos que ir a la región del misterio. ¿Has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador? Esta es una pregunta que me han hecho muchas veces en mi vida. Y aunque por muchos años la respuesta fue un no contundente, muchas veces con rabia y algunas veces hasta con actitud, no. Últimamente la respuesta ha cambiado. Si me hicieran la pregunta en este momento, la respuesta tendría que ser sí. Aunque con algunas explicaciones y aclaraciones. Esta pregunta es un poco complicada y esta noche de Navidad, al celebrar el nacimiento del Señor Jesús, es la oportunidad perfecta para continuar el verdadero significado de esta celebración. Para esto, voy a compartir con ustedes una parte de la historia de mi relación personal con Jesús, como figura histórica, como maestro y como guía espiritual. Para dar un poco de contexto, les cuento que yo soy colombiano. Como es común en mi país, nací en una familia católica no muy practicante. Mi educación religiosa fue más por ósmosis que por diseño. Era lo que medio iba aprendiendo, lo que medio iba viendo y entendiendo de conversaciones, de costumbres y de prácticas de mi familia y de los allegados a mi familia. Por ejemplo, de niño la Navidad era una noche de familia. Era una noche de comida, era una noche de reunión, era una noche de fiesta, era una noche de tragos. Y por supuesto, era una noche de regalos. En esa época, para mí, Dios era un hombre de barba blanca, tomando notas de todo lo que yo hacía y poniéndolo en dos listas. La lista de lo bueno y la lista de lo malo. Esto era muy importante por la cuestión de los regalos. En teoría, si me había portado bien, había regalos. Si me había portado mal, no había regalos. Por eso era importantísimo y muy necesario mantener un buen equilibrio. Había otro aspecto a tener en cuenta y es que cuando alguien moría,
lo malo y lo bueno que esta persona había hecho en la vida se ponía en una balanza. Si las cosas malas eran más que las cosas buenas, esta persona se iba para el infierno. Si las cosas buenas eran más que las malas, esta persona se iba para el cielo. Siendo así, la cosa era muy simple y la tarea era muy clara. Había que hacer cosas buenas y había que evitar hacer cosas malas para poder evitar ir al infierno. Además, nunca faltaban los detalles escabrosos de lo que pasaba en las llamas del infierno. Énfasis, por supuesto, en las palabras sufrimiento y en la palabra eterno. Alguna vez el ejemplo que me pusieron es: Jorge, ¿te has quemado alguna vez con una vela? Sí, imagínate ese dolor por toda la eternidad. En esa época, yo no tenía muy clara cuál era la relación entre Dios y Jesús, pero hasta donde yo sabía, el niño Jesús era el que traía los regalos, así que debía ser muy importante y había que mantener una muy buena relación con él. En esta etapa de mi niñez, una de las preguntas teológicas que más me preocupaba era: ¿cómo hace Dios para darse cuenta de todo lo malo que estoy haciendo? ¿Cómo hace Dios para darse cuenta de las cosas malas que mis hermanos están haciendo? ¿Cómo hace Dios para darse cuenta de todas las cosas malas que todos los niños en el mundo están haciendo? Todos al mismo tiempo. ¿Será que tiene rayos X como Superman? ¿Es que nunca duerme? Preguntas bastante profundas de teología. Al llegar a la adolescencia, la cosa se complicó un poco más. En el colegio recibía clases de catequismo y lo que aprendía acerca de lo que consideraba bueno y malo empezó a generar cierta duda e incomodidad. En este momento de mi vida nació una gran necesidad de entender el porqué de las cosas que estaba aprendiendo. Por esto empecé a participar mucho más en la vida religiosa y en la vida comunitaria. Y por supuesto a hacer más preguntas. Si Dios es amor, ¿cómo podemos explicar el infierno? ¿Cómo podemos explicar la creación de un sitio de sufrimiento y dolor eterno? Si el sexo es tan malo, ¿por qué lo creó Dios? ¿Por qué Dios permite que las cosas malas pasen? ¿Por qué Dios no cerró el dichoso árbol de manzanas con una cerca y nos ahorró el problemita? Si una cerca le solucionaba a mi papá el problema de las vacas comiéndose el pasto del otro potrero, ¿por qué a Dios no se le ocurrió una solución parecida? La cosa desafortunadamente no funcionó muy bien. Muchas de las respuestas que recibía en esta época eran del tipo: porque así lo quiere Dios. Es una cuestión de fe, porque así lo dice el pastor, porque así lo dice el sacerdote. Estas respuestas realmente no satisfacían ni mi curiosidad ni mis ganas de aprender. Además, el hacer preguntas no era muy bien visto, porque significaba una falta de fe. Me acuerdo las palabras de uno de mis profesores: Jorge, hay que tener fe, hay que creer en Dios, hay que creer en su palabra que está escrita en la Biblia. Jorge, la duda es una señal de una fe débil y a Dios no le gusta la fe que es débil. A Dios no le gustan los tibios. O estás con Él o estás contra Él. En ese momento, haciendo una evaluación personal honesta, de acuerdo a estos parámetros que me estaban dando, me di cuenta de que yo era más bien tibio y realmente como sin mucha esperanza de cambiar. Así que en algún momento me convencí de que me iba para el infierno y decidí que si ya estaba condenado, por lo menos me la iba a gozar. Sobra decir que mi adolescencia fue un poco desordenada, pero bastante formativa en muchos aspectos. No vayan a creer. Así que, de esta época, viene mi fuerte reacción a la pregunta: ¿has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador? La respuesta es
No, la respuesta era no. ¿Por qué? Primero, porque Jesús no me quería. Yo era un tibio. Y segundo, porque sentía de que muchas de las cosas que escuchaba, muchas de las cosas que me estaban enseñando, o no tenían sentido, o sentía que eran injustas. Así que mi respuesta siempre era no, no, no. Pero todo cambia. Nadie es río para no devolverse. Después de muchos años, de muchos aprendizajes, de más de un golpe, finalmente encontré a Jesús. Pero como cosa curiosa, el camino a Jesús no lo encontré en una iglesia católica o en una comunidad cristiana. El camino a Jesús lo encontré en una comunidad multirreligiosa. Gracias a mis hermanos budistas, a mis hermanas yogis, a mis hermanos musulmanes, que pacientemente me mostraron diferentes maneras de entender a Dios, que yo no había podido o no había querido entender en mi propia tradición. Entendí que toda mi vida había peleado no con Dios, sino con una idea de Dios bastante limitada. Empecé a entender a Dios no como un quién, sino como un qué. Algo más grande, algo infinito, algo que iba mucho más allá del intelecto y que además era conocido en diferentes tradiciones religiosas, donde recibía muchos nombres y era percibido de muchas formas diferentes. Dejé de pelear con Dios y empecé a tratar de entender qué era eso que yo llamaba Dios. Empecé a tratar de crear una relación con ese aspecto sagrado. Para mi sorpresa, encontré experiencias de lo que yo llamo Dios en muchas partes. La encontré en el Sagrado Corán, donde le daban el nombre de Alá. También lo encontré en el Corán, en todo un sutra que habla de Jesús y de la Virgen María. Igualmente encontré a Dios en diferentes tradiciones religiosas que empecé a conocer y a poner atención en esa época. Budismo, judaísmo, umbanda, diferentes. Además encontré a Dios en las diferentes tradiciones nativas de nuestro continente. Especialmente encontré a Dios en la tradición del yoga, en la que estuve explorando mucho tiempo personalmente. Todas y cada una de estas tradiciones, cristianas o no, tratando de entender la inmensidad del gran misterio que no puede ser completamente expresada ni entendida a través del arte, a través de la poesía, a través de la oración. Como muy bien lo dijo el gran poeta y místico Rumi, cierra tus labios y podrás oír de aquel que posee el aliento todo lo que no cabe ni en palabras ni en definiciones. Poco a poco fue encontrando significados. Poco a poco fue encontrando palabras. Poco a poco empecé a tener una relación personal, una experiencia de aquello que yo llamo Dios. Lo curioso fue que al experimentar estas cosas, estas conexiones con el aspecto sagrado, con el espíritu de vida, con el amor infinito, con Dios, con el gran misterio, cualquier nombre que ustedes utilicen, también encontré, casi por accidente, una forma de tener una relación con Jesucristo y de hacer las paces con mi tradición cristiana. Un primer paso en este aprendizaje fue darme cuenta de que realmente era muy poco lo que yo sabía acerca de Jesús, que era muy poco lo que yo sabía acerca de mi tradición cristiana. Además, que muchas de las cosas que había aprendido como verdad absoluta eran solo opiniones e interpretaciones personales y no la palabra y la verdad absoluta de Dios como me habían enseñado. Entre las primeras sorpresas fue darme cuenta de que Jesús no hablaba español ni hebreo, sino arameo. Que probablemente Jesús no era rubio, que no era mono, no era un catire,
no era una persona alta, de pelo largo y ojos azules, sino más bien, de pronto, un morenito bajito. Me di cuenta de que Jesús era judío y su nombre original no era Jesús, sino Yeshua. Imagínense mi sorpresa cuando me enteré de que las primeras historias acerca de Jesús, probablemente el Evangelio de Marcos, fueron escritas 60 años después de su muerte, por una persona que no lo conoció y en un idioma y una cultura diferente a la que él habitó. Me demoré un poco más en entender que estas historias escritas hace casi 2000 años en griego, acerca de un Jesús que hablaba arameo, tenían que ser interpretadas y adaptadas de alguna forma al contexto de nuestra época. También empecé a entender que estas interpretaciones y adaptaciones, que son completamente necesarias, variaban muchísimo dependiendo de los intereses y las perspectivas de la persona haciendo la interpretación. Me sorprendí gratamente cuando entendí y aprendí que Jesús no era homofóbico y que nunca en todas sus enseñanzas condenaba a mis amigues de la comunidad LGBT. También descubrí que muchas de sus discípulas más importantes eran mujeres, pero que su importancia y rol en la vida religiosa y de comunidad habían sido sistemáticamente ocultada o borrada de la historia por generaciones de intérpretes generalmente masculinos. Y ese es solo el principio de un gran proceso de aprendizaje que todavía hoy sigue. Hoy en día tengo la convicción de que para conocer realmente a Jesucristo tenemos que conocerlo a través de la diversidad, escuchando las voces, ideas y experiencias de personas y comunidades diferentes. La voz de Dios, la voz de Jesucristo, solo se escucha cuando niños, niñas, hombres, mujeres, miembros de la comunidad LGBT, extranjeros, nacionales, en toda su identidad, en todo su poder y en toda su diversidad, participan de la conversación como iguales. Todas caminando juntas, todos aprendiendo los unos de los otros. Pero que conste que en mi experiencia de vida he aprendido que aunque el mensaje de Jesús pasa por el intelecto, su destino final es el corazón y son las manos. Porque en últimas, el amor se expresa mejor en obras que en palabras. Jesús nos mostró claramente el camino cuando nos indicó la parte más importante de su mensaje. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu vecino, a tu prójimo, como a ti misma. Aunque en una comunidad como la nuestra, una comunidad unitaria como la nuestra, podemos tener diferentes ideas de lo que es Dios y de lo que significa amar a Dios, creo que nos podemos poner de acuerdo en que el amor es una buena señal, porque el amor es el fruto de la cercanía a Dios. Como lo dice Mateo en el capítulo 20, versículos 19 y 20. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Así que hoy en día, cuando me preguntan, Jorge, ¿has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? La respuesta es definitivamente sí, sí. Pero no a un Jesús blanco, no a un Jesús cristiano, no a un Jesús judío. Mi Señor y Salvador es un Jesús universal. Es un Jesús que nos acepta a todas y cada una de nosotras, tal como somos, con nuestras dudas, con nuestras limitaciones, con nuestras creencias. Un Jesús de corazón y amor infinito donde cabemos todos sin excepción.
Y eso, amigos y amigas, es lo que celebramos hoy en la Navidad. La llegada del símbolo de amor infinito a esta tierra, el nacimiento de Jesús. Esta noche, recordando especialmente a todas aquellas personas, a todas aquellas familias que han sido afectadas de 1000 maneras diferentes por la pandemia del COVID, celebremos juntos, celebremos juntas el camino del amor que el gran maestro vino a mostrarnos. Esta noche, celebremos esta Navidad con las personas que están solas en su casa. Esta noche, recordemos a todas aquellas personas que han perdido a sus seres queridos. Recordemos a las personas que no tienen un plato de comida en su mesa o no tienen un techo sobre sus cabezas. Esta noche celebremos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros hermanes de la comunidad LGBT, especialmente con todas aquellas personas que han sido heridas en el nombre de Jesús. Esta noche celebremos con los que han sobrevivido a el COVID. Celebremos con nuestros hermanos budistas, nuestras hermanas judías, nuestros hermanos musulmanes, nuestros hermanos y hermanas de muchas otras religiones que tienen el amor como su centro y como su guía. Esta noche celebremos el nacimiento de Jesús, mi Jesús, nuestro Jesús, el Jesús universal, con la convicción de que su amor infinito nos abraza, su amor infinito nos cobija, su amor infinito nos envuelve, sin condiciones ni limitaciones. Seamos todos bendecidos. Seamos todas bendecidas. Seamos todes bendecides. Que así sea. Amén. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, ve anunciando a mi niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, paz en la tierra y amor, paz en la tierra y amor. Noche de paz, noche de amor, ved qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Noche de paz, noche de amor, todo
Apagamos esta llama, pero no la luz de la verdad, ni el calor de comunidad, ni la fuerza de nuestro compromiso. Llevemos todo esto en nuestro corazón hasta que nos reunamos de nuevo. Encenderé velas esta Navidad, velas de alegría a pesar de toda la tristeza, velas de esperanza donde el desespero acecha, velas de coraje para los miedos siempre presentes, velas de paz para los días de tempestad, velas de gracia para aliviar las cargas pesadas, velas de amor para inspirar todo mi vivir, velas que arderán todo el año.